Inmersos en las brumas del tiempo, cuando los mares eran autopistas hacia el destino y la gloria, una era de valientes guerreros y conquistas implacables se desplegaba sobre los reinos de Europa. Entre estos guerreros, los vikingos, navegantes sin igual y feroces combatientes, forjaron un legado de sangre y honor. Pero incluso las leyendas más grandes enfrentan su ocaso. Hoy nos adentramos en un capítulo decisivo, donde el coraje y la estrategia se entrelazan en un día que cambiaría el curso de la historia. La batalla de Stamford Bridge. Un lugar y momento donde el último gran rey vikingo y el valiente monarca de Inglaterra chocarían en un enfrentamiento épico, marcando el fin de una era. Acompáñame mientras revelamos las hazañas, las estrategias y el legado de este histórico encuentro. Este es el relato de valientes, de finales y comienzos, y de cómo un día Stamford Bridge se convirtió en el crepúsculo de la era vikinga. Bienvenidos a un viaje al pasado, al corazón de la historia que forjó el mundo que conocemos hoy. Mientras retrocedemos en el tiempo hasta el amanecer de la era vikinga, nos encontramos con un mundo en constante cambio. Desde finales del siglo VIII, los vikingos provenientes de lo que ahora conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca comenzaron a extender sus alas de conquista más allá de sus frías costas nórdicas. Con sus avanzadas naves capaces de atravesar mares abiertos y navegar por ríos poco profundos, estos intrépidos exploradores, comerciantes y guerreros llegaron a las costas de Inglaterra, buscando riquezas, tierras y gloria. Al principio, sus incursiones eran rápidas y devastadoras. Monasterios ricos pero indefensos como Lindisfarne en el año 793 cayeron ante su furia, pero con el tiempo sus objetivos se expandieron. No solo buscaban botín, sino también territorios para asentar. Durante el siglo IX, los vikingos habían establecido en Danelaw una vasta región en Inglaterra bajo su control. Este periodo marcó no solo una era de conflictos, sino también de intercambios culturales y económicos entre vikingos y anglosajones. A medida que avanzaba el siglo X, los reyes anglosajones comenzaron a reafirmar su poder, reduciendo gradualmente el Danelaw. Pero la llama de la ambición vikinga nunca se extinguió, y el sueño de conquistar Inglaterra seguía vivo en los corazones de muchos guerreros nórdicos. Al llegar el siglo XI, Inglaterra se había transformado en un reino poderoso, pero plagado de tensiones internas y amenazas externas. Era un mosaico de lealtades divididas, con la nobleza anglosajona luchando para mantener su poder frente a las crecientes presiones de invasores como los daneses y pronto los noruegos. En este caldero de ambiciones y alianzas, el escenario estaba listo para una confrontación que pondría a prueba la resolución de reyes y guerreros. Una batalla que no solo decidiría el destino de Inglaterra, sino que también señalaría el final de una era legendaria. Hablemos ahora de los protagonistas. De un lado tenemos a Harold Godwinson, un nombre que resuena a través de los anales de la historia inglesa como el último rey anglosajón. Ascendiendo al trono en enero del año 1066, Harold era un líder probado en batalla, astuto y carismático, cuya legitimidad fue cuestionada desde el principio. Con raíces profundamente arraigadas en la nobleza inglesa, su ascenso al poder no estuvo exento de desafíos. Sin embargo, Harold era un estratega y un guerrero respetado por sus hombres y temido por sus enemigos. Su reclamación al trono lo puso en el centro de una tormenta inminente, con rivales por el poder mirando hacia Inglaterra con ambición. En el otro extremo del campo de batalla se alzaba Harald Hardrada, cuyo nombre, Hardrada, se traduce como el despiadado, un título ganado a través de años de guerras y conquistas. Antes de su reinado, en Noruega, Hardrada había sido mercenario en Rusia y comandante en la Guardia Varega de Bizancio, forjando una reputación de líder implacable y táctico consumado. Su ambición lo llevó a reclamar el trono de Inglaterra, un derecho basado en complejas redes de promesas y herencias, una ambición que lo llevó a cruzar los mares hacia una campaña que definiría su legado. Hardrada era más que un guerrero, era un visionario buscando expandir su reino más allá de las fronteras de Noruega, hacia las ricas tierras de Inglaterra. La confrontación entre Harold y Harald no era solo un choque de ejércitos, sino un enfrentamiento de legados, ambiciones y visiones de futuro. Ambos reyes, al mando de sus fuerzas, se encontraban en un punto de inflexión, con el destino de Inglaterra colgando en la balanza. Mientras Harold se enfrentaba a la amenaza de invasión en su propio reino,
Harald Hardrada veía la oportunidad de cementar su nombre en la historia como el conquistador de Inglaterra. El escenario estaba listo para una de las batallas más decisivas de la era medieval, un encuentro que resonaría a través de los siglos. Pasemos a la batalla. El amanecer del 25 de septiembre de 1066 reveló un escenario listo para la batalla. Los vikingos de Harald Hardrada, confiados tras su reciente victoria en Fulford, ocupaban la orilla este del río Derwent, cerca del puente de Stamford Bridge. Sin embargo, estaban a punto de enfrentarse a una sorpresa. Harold Godwinson, habiendo cortado una marcha desde el sur de Inglaterra, llegó con su ejército antes de lo que Hardrada esperaba. Los vikingos, sorprendidos y sin parte de su armadura, se vieron obligados a prepararse rápidamente para la batalla. El campo de batalla era un tablero de ajedrez natural, con el puente de Stamford Bridge sirviendo como un punto de estrangulamiento crítico. La leyenda narra que un gigantesco guerrero vikingo defendió el puente solo, dando más tiempo a sus camaradas para formar. Este gigante, con su hacha en mano, cayó solo después de una resistencia feroz, víctima de un ataque por debajo del puente. Su caída permitió a los anglosajones cruzar y enfrentar al ejército vikingo en una batalla abierta. La batalla que siguió fue despiadada. Harold Godwinson demostró ser un líder tan valiente como astuto, dirigiendo a sus hombres con precisión. Mientras tanto, Harald Hardrada, en la vanguardia de su ejército, luchó con la ferocidad por la que era conocido, hasta que fue abatido, marcando un punto de inflexión en esta batalla. La muerte de Hardrada envió ondas de choque a través de las filas vikingas. A pesar de la llegada de refuerzos liderados por Eystein Orre, los vikingos estaban desmoralizados y exhaustos. La batalla se inclinó definitivamente a favor de los anglosajones. Al caer la tarde, el campo de Stamford Bridge estaba cubierto con los caídos de ambos lados, testimonio de la ferocidad de la lucha. Los vikingos restantes, quebrantados y vencidos, se retiraron, marcando el fin de la era de las grandes incursiones vikingas. Para Harold, la victoria en Stamford Bridge fue agridulce. Aunque había derrotado a uno de los más formidables adversarios de su tiempo, el costo había sido elevado. Su ejército estaba exhausto y la sombra de otra amenaza se cernía en el horizonte. Mientras Harold y sus hombres celebraban su victoria al sur, Guillermo de Normandía se preparaba para su propio reclamo al trono inglés. El destino de Harold y de Inglaterra estaba lejos de estar sellado. La batalla de Stamford Bridge pasaría a la historia, no solo como una de las últimas grandes victorias anglosajonas, sino también como el preludio de otra batalla que se avecinaba, la batalla de Hastings. En el crepúsculo de la era vikinga, la victoria en Stamford Bridge representó el fin de una época de incursiones y conquistas, pero también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra, uno que traería consigo cambios profundos en su tejido social, político y cultural. La leyenda de Stamford Bridge, con sus héroes, villanos, victorias y sacrificios, nos recuerda la complejidad de la historia y los hilos entrelazados del destino que forman el tapiz de nuestra humanidad compartida. Cabe decir que mientras el sol se ponía sobre el campo de Stamford Bridge, el silencio que seguía a la tormenta de guerra dejaba espacio a la reflexión. La victoria de Harold había sido decisiva, pero el precio pagado en sangre y valor presagiaba los desafíos que estaban por venir. Apenas unas semanas después de su triunfo sobre Harald, Harold enfrentaría a Guillermo de Normandía en la batalla de Hastings, un enfrentamiento que redefiniría el curso de la historia inglesa. Exhausto y mermado, el ejército de Harold no pudo sostener la embestida de las frescas fuerzas normandas. La muerte de Harold en el campo de batalla simbolizó no solo el fin de su reinado, sino también el final de la era anglosajona en Inglaterra. Con la conquista normanda, Inglaterra se vio sumergida en una nueva era de gobierno y cultura. La arquitectura, el idioma y las leyes se transformaron bajo la influencia normanda, tejiendo una nueva tapicería que definiría la nación en los siglos venideros. La historia de la batalla de Stamford Bridge y su papel como preludio de estos cambios monumentales ha sido contada y recontada a través de las generaciones. Un recordatorio de cómo en un solo día se puede alterar el curso de la historia. Además, el legado de la era vikinga y su conclusión dramática en Stamford Bridge perdura en la cultura popular, inspirando obras de arte, literatura y cine. Los vikingos, con su espíritu de exploración y conquista, continúan fascinando nuestra imaginación colectiva. Hoy en día hay festivales y recreaciones históricas que reviven la era vikinga, permitiéndonos experimentar, aunque sea brevemente, el mundo de aquellos guerreros audaces y de los anglosajones que enfrentaron el crepúsculo de su era con valentía inquebrantable. En el gran teatro de la historia, la batalla de Stamford Bridge ocupa un lugar destacado,
un momento de transición donde el pasado y el futuro se entrelazaron. Su legado nos invita a reflexionar sobre la valentía, la pérdida y la incesante marcha del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, donde cada batalla nos enseña algo sobre nuestra humanidad compartida. Pronto seguiremos explorando las historias que forman nuestro mundo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar luces de cambio, resistencia y renovación. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo y compartiendo las increíbles historias que han dado forma a nuestro mundo. Comenta abajo cuál es la próxima aventura histórica que te gustaría explorar juntos. ¡Hasta la próxima!